Bienvenidos a mi canal una vez más. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén de maravilla porque hoy, agárrense fuerte porque el chisme está más que servido, y con doble ración. Hoy vamos a desenterrar un escándalo que sacudió Turquía, un terremoto mediático que, créanme, todavía sigue temblando. Hoy nos sumergimos en la verdad detrás de los mensajes secretos, esos mensajes prohibidos que expusieron el lado más vulnerable de dos megaestrellas turcas. Sí, señores y señoras, estamos hablando de Altay Ulusoy y Serini Sarkaya. Prepárense para el drama. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida a tu rincón favorito del mundo del entretenimiento. Aquí desmenuzamos los dramas, secretos y chismes más jugosos del universo de las telenovelas turcas. Si te encantan las intrigas, los romances apasionados, las traiciones y las noticias frescas sobre tus actores y actrices favoritos, este es tu lugar. No puedes perderte ninguno de mis vídeos. Así que corre a suscribirte al canal, activa la campanita para no perderte ninguna primicia, y únete a esta gran comunidad de chismosos de corazón. Ya somos muchos y cada día somos más los que nos reunimos para analizar y comentar los secretos de la farándula turca. Ahora sí, arranquemos con el chisme que nos tiene aquí. Como les adelantaba, hoy desenterramos un escándalo que involucra a dos de los nombres más grandes de la televisión turca, a Altay Ulusoy y Serini Sarkaya. Para aquellos que vivieron en una cueva los últimos años y no los conocen, les doy un breve resumen, pero para los que sí, mantengan la respiración, porque el chisme está a punto de explotar. A Altay, el ícono de la belleza y el talento, conocido por su papel inolvidable en Medcezir, donde conquistó corazones con su carisma y su mirada penetrante. Y Serini, una diosa en la pantalla, con una versatilidad asombrosa que la ha llevado a brillar en series como Medcezir y Fi, donde demostró su capacidad de interpretar personajes complejos y llenos de matices. Son dos actores talentosísimos, guapísimos, con una legión de fans alrededor del mundo que los adoran y los siguen a todas partes. Y por supuesto, como era de esperarse, tuvieron un romance que traspasó la pantalla y se convirtió en el sueño de muchos. La historia de amor entre Altay y Serini, como suele ocurrir en estos cuentos de hadas modernos, comenzó inevitablemente en el set de grabación. Medcezir fue el caldo de cultivo perfecto para el romance. La química entre ellos era innegable, palpable en cada escena, y pronto se hizo evidente que esa conexión especial iba más allá de las cámaras. Los fans, ávidos de romances de ensueño, fueron los primeros en detectar la chispa. Los rumores comenzaron a circular con fuerza, alimentados por miradas cómplices, gestos de cariño y momentos robados que no escaparon al ojo atento de los seguidores. La prensa del corazón, siempre al acecho, se frotó las manos, buscando cualquier indicio, cualquier prueba de que su relación era más que profesional. La expectación era máxima. ¿Y qué sucedió? Pues los rumores resultaron ser más que ciertos. Altay y Serini, en un acto de valentía, confirmaron su noviazgo, desatando la locura colectiva. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios de apoyo y entusiasmo a la pareja. Eran, sin duda, la pareja del momento. Los paparazzi, como depredadores en busca de la presa perfecta, los perseguían por todas partes. Cada salida, cada encuentro, cada gesto de cariño era capturado y difundido a los cuatro vientos. El mundo entero quería ser testigo de ese amor, de esa conexión que parecía sacada de una novela. Disfrutaban de paseos románticos, cenas a la luz de las velas, viajes inolvidables a destinos exóticos. Parecían estar profundamente enamorados, construyendo un cuento de hadas moderno en medio del frenesí mediático. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde la perfección es una ilusión y la presión constante, su relación no estuvo exenta de altibajos, de tormentas y de secretos. Después de un tiempo y sin que nadie lo esperara, la pareja anunció su separación, rompiendo los corazones de miles de fans. El shock fue generalizado. ¿La razón? Bueno, esa es la parte jugosa, la que nos mantiene pegados a la pantalla, la que alimenta el morbo y el deseo de saber más. Oficialmente se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de incompatibilidad de caracteres. Un clásico, una excusa que se repite una y otra vez en Hollywood y en Estambul. Pero como todos sabemos, detrás de cada separación oficial, detrás de esas declaraciones escuetas y frías, suele haber una historia más profunda, más compleja y por supuesto mucho más interesante. Y aquí es donde entran en juego los mensajes secretos, la mecha que encendió el fuego de este escándalo monumental.
Empecemos por el principio, ¿cómo salieron a la luz estos mensajes? La historia es digna de una película de espías, un thriller de espionaje con toques de drama romántico. La filtración, la traición, la intriga, todo parecía sacado de la ficción. Al parecer, alguien, y cuando digo a alguien, me refiero a una persona cercana a la pareja, alguien que conocía los secretos más íntimos, filtró mensajes de texto y chats privados que revelaban detalles sorprendentes, explosivos y hasta crueles sobre su relación. Estos mensajes, cual bomba atómica, fueron publicados en algunos medios turcos, en portales de chismes y en cuentas de redes sociales especializadas en la farándula. La explosión fue inmediata. Las redes sociales se incendiaron, el escándalo se expandió como la pólvora. El caos estaba servido. En los mensajes se revelaron conversaciones íntimas, discusiones acaloradas, reproches, confesiones y, también, muchos secretos. Se habló de infidelidades, de celos, de presiones externas que, supuestamente, habían afectado la relación hasta llevarla al borde del abismo. En esos mensajes, en esos fragmentos de vida privada, se podía apreciar la montaña rusa emocional que vivía la pareja. Había momentos de amor y pasión desbordantes, palabras de cariño y promesas de futuro, pero también momentos de frialdad, de distanciamiento, de reproches y de desilusión. Uno de los aspectos más comentados, el que desató mayor polémica y debate, fue el presunto triángulo amoroso en el que se vieron involucrados. Al parecer, Atay había tenido una relación con otra famosa actriz, lo que habría generado una crisis de confianza, una herida profunda en la relación con Serenei. En los mensajes se mencionan peleas, reclamos y se evidenciaba el dolor, la decepción, la traición que sentía Serenei al descubrir lo que consideraba una infidelidad, una falta de respeto a su relación. El fantasma de otra mujer, la sombra de una rival, acechaba en cada conversación. Además, los mensajes revelaron las presiones a las que estaban sometidos por su fama, por el peso de la atención mediática. La agenda apretada de ambos, las exigencias de sus trabajos, las largas horas de rodaje, las entrevistas, los eventos, todo esto, sumado a la constante atención de los medios de comunicación, a la falta de privacidad, habría afectado su relación. Ambos se sentían agobiados, asfixiados, ahogados por la falta de libertad, por la imposibilidad de vivir su amor de manera tranquila y discreta. El precio de la fama, una vez más, se hacía sentir en la intimidad de la pareja. Pero, ¿qué es lo que realmente nos dicen estos mensajes? ¿Son la verdad absoluta? ¿Son el reflejo fiel de lo que vivieron Atay y Serenei? La respuesta, como siempre en estos casos, no es sencilla, no es un sí o un no rotundo. Hay que ser cautos, hay que ser críticos, hay que tener en cuenta múltiples factores. En primer lugar, es fundamental recordar que los mensajes filtrados son solo una parte de la historia, un fragmento, un recorte de una realidad mucho más compleja. Son como piezas sueltas de un rompecabezas incompleto. No tenemos el cuadro completo, solo una imagen parcial. Además, es muy probable que esos mensajes hayan sido manipulados, editados, sacados de contexto, para darle un tono más sensacionalista, para avivar el morbo, para inflar el escándalo. ¿La persona que filtró esos mensajes tenía buenas intenciones? ¿Buscaba la verdad o simplemente quería generar daño? En segundo lugar, es importante recordar que se trata de una conversación privada, de una intimidad que fue expuesta públicamente. Exponer la privacidad de alguien es una violación, una falta de respeto. Aunque sean celebridades, tienen derecho a su privacidad, a vivir su vida sin ser constantemente juzgados y analizados. El hecho de que sean famosos no les da derecho a ser expuestos de esta manera. Sin embargo, a pesar de todas las reservas, a pesar de las dudas, los mensajes nos dan una idea, una pista, de la complejidad de la relación entre Atay y Serenei. Nos muestran que detrás de la imagen de pareja perfecta, detrás de las portadas de revistas, había conflictos, problemas, como los que existen en cualquier relación humana, en cualquier relación de pareja. Nos revelan la fragilidad del amor, la dificultad de mantener una relación en el ojo público, las presiones que sufren las celebridades, la necesidad de proteger su intimidad. Nos muestran que el amor no es perfecto, que el amor a veces duele, que el amor a veces falla. Nos muestran que incluso las parejas más glamurosas, las parejas de ensueño, tienen sus propios demonios, sus propios miedos, sus propios problemas. Después de que los mensajes salieron a la luz, el mundo se dividió. Las reacciones fueron encontradas, contradictorias, diversas.
Algunos fans, los más idealistas, los que creían en el amor perfecto, se sintieron decepcionados, traicionados. Otros, más realistas, más comprensivos, intentaron justificar las acciones de ambos actores, buscando razones, tratando de entender. La mayoría, sin embargo, sintió pena por la pareja, que vio su intimidad expuesta de una manera tan cruel, tan despiadada. El impacto fue brutal. La imagen de Atai y Serinei, esa imagen que construyeron con tanto esfuerzo, se vio empañada. La confianza de los fans, la admiración, se vieron afectadas. El escándalo generó un debate público sobre la privacidad, sobre el precio de la fama, sobre la moralidad de exponer la intimidad de las personas. Atai y Serinei, por su parte, eligieron el silencio, el camino más prudente. No hicieron declaraciones públicas sobre el tema. Se mantuvieron en silencio, evitando dar declaraciones que pudieran alimentar aún más el escándalo, que pudieran incendiar aún más la hoguera. Eligieron no entrar en el juego de los medios, no darles lo que querían, más drama, más titulares, más morbo. Se concentraron en sus trabajos, en sus carreras, en proteger su imagen, en sanar sus heridas. El silencio, en este caso, fue su mejor arma. Fue la estrategia que les permitió sobrevivir a la tormenta, a la avalancha de críticas, de juicios, de especulaciones. Después de la tormenta, como suele suceder, llegó la calma. El tiempo, ese gran sanador, se encargó de poner las cosas en perspectiva. Ambos actores han rehecho sus vidas, han encontrado la paz, han seguido adelante. Atai ha seguido cosechando éxitos en su carrera, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Se le ha visto en varias relaciones sentimentales, cada una de ellas analizada, comentada, juzgada por la prensa y por los fans. Serinei, por su parte, ha continuado triunfando en el mundo del espectáculo, demostrando su talento y su versatilidad. Ha mantenido una vida privada más discreta, protegiendo su intimidad, aprendiendo de los errores del pasado. Ha elegido vivir su vida a su manera, sin dar explicaciones a nadie. Lo cierto es que el escándalo de los mensajes secretos marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. Les hizo entender la importancia de proteger su privacidad, de no exponerse tanto, de ser más cautelosos con sus relaciones personales. Les enseñó a la fuerza que la fama tiene un precio, y que ese precio a veces es muy alto. Pero también demostró que a pesar de su fama y fortuna, a pesar de su imagen de perfectos, son seres humanos con los mismos miedos, anhelos, errores y fragilidades que todos nosotros. Son personas que sufren, que lloran, que aman, que se equivocan. Este escándalo nos enseña una vez más que el mundo del espectáculo es un lugar complicado, lleno de presiones, de desafíos, de luces y sombras. Nos demuestra que detrás de la imagen de glamour y perfección, existen conflictos, dramas, secretos que a veces salen a la luz de la manera más inesperada, de la manera más dolorosa. Nos enseña que en el mundo de la farándula la verdad es relativa, la mentira es una herramienta y la privacidad, un lujo. Es importante recordar que las celebridades son personas con sentimientos, con corazones que laten, y que merecen respeto y privacidad. No podemos juzgar sus acciones basándonos en rumores, en chismes, en filtraciones. Debemos ser conscientes de que el mundo del espectáculo puede ser muy duro, muy cruel, y que los famosos a menudo son víctimas de la envidia, de la especulación, del morbo. Debemos ser empáticos, comprensivos y recordar que detrás de cada personaje, de cada portada de revista, hay una persona real, con sus luces y sus sombras. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, de esta inmersión profunda en el escándalo de los mensajes secretos de Atai y Serinei, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que el amor es complicado, que las relaciones en el ojo público son aún más complicadas, y que a veces la verdad sale a la luz de la manera más inesperada, de la manera más dolorosa. Podemos concluir que la fama, el éxito, el dinero, no te hacen inmune al sufrimiento, a las decepciones, a las traiciones. Podemos concluir que la privacidad es un tesoro, que hay que protegerlo, que hay que valorarlo. Podemos concluir que detrás de cada escándalo hay lecciones que aprender, que crecer, que reflexionar. Podemos concluir finalmente que este escándalo, aunque doloroso, nos ha humanizado a todos, nos ha hecho ver que las estrellas de la televisión turca, a pesar de su fama y su belleza, son de carne y hueso con las mismas preocupaciones, las mismas debilidades, las mismas necesidades que todos nosotros. Y con esto, mi gente linda, llegamos al final de este vídeo, a la conclusión de este análisis, de esta inmersión en el corazón del drama.
Quiero agradecerles a todos por estar aquí conmigo, por acompañarme en este viaje por el mundo del chisme y el entretenimiento turco. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que la información, el análisis, la reflexión hayan sido de su agrado. Y por supuesto los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre este escándalo? ¿Creen que los mensajes son verídicos? ¿Apoyan a Atay y Serini? ¿Qué lecciones sacan de todo esto? Quiero saber qué piensan. Su opinión es importante para mí. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Ayúdenme a crecer esta comunidad de chismosos, de amantes del drama turco. Ayúdenme a seguir explorando los secretos y las intrigas del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, más secretos y más novedades del mundo de las novelas turcas. Prepárense porque lo que viene es aún más jugoso. Hasta la próxima. Besos, abrazos y mucho chisme. Ciao, ciao.